Ya muchachos, mientras esperamos a ver si se conectan un poco más de compañeros. Hola, profe, eh, buenos días. Buenos días. Solo uno de ustedes ha entregado la guía que correspondía para esta semana, que tenía que ser entregada el día miércoles. Así que vamos poniéndonos las pilas porque estamos un poco atrasados. Como les decía hace un momento, el segundo A, por ejemplo, el ministerio ya dijo que teníamos que tener notas al 18 de diciembre para los cuartos medios. Así que me imagino que próximamente nos van a decir cómo ustedes van a tener que ser evaluados para que pasen a tercero medio. Así que muchachos, vayan poniéndose las pilas, entregando las cosas, porque lo más probable es que su responsabilidad sea bien evaluada al momento de pasar al otro curso. Más encima que ustedes tienen que elegir especialidad. Así que si dejamos las cosas para último momento, no les va a ir muy bien. Así que, y ustedes saben que influye en toda la asignatura al momento de elegir la especialidad. Y muchos de ustedes ya la tienen bastante clara, me imagino. ¿Ya? Así que es probable que si alguno de ustedes se va a administración, yo vaya a ser hasta su profe jefe, así que ahí vayan poniéndose al día, muchachos. Ya, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que corresponde a la Guerra Fría, pero ya la Guerra Fría en América Latina y no como la vimos la clase de la semana antepasada, que vimos el aspecto cultural, pero en el mundo en general. Ya, muchachos, hay que mantener en silencio los audios como todas las clases. Recuerden que cuando tengan una pregunta o quieran aportar algo, sacan el mute al micrófono, me dicen profesor y yo les doy la palabra inmediatamente para que no se pierda o o no quede fuera de foco dicha pregunta. ¿Ya? Enciendan las cámaras, no quiero tener problemas con el tema de las cámaras. Recuerden que las clases son grabadas, así que el oficial, el profesor jefe, en cualquier momento puede ver quién tiene la cámara encendida y quién no. Por otra parte, esta clase va a ser netamente expositiva, no creo que alcancemos a ver la guía, pero la guía de esta semana es bastante fácil, no toma más de 10, 15 minutos. Ya, así que para que nos pongamos las pilas. El objetivo de la clase es caracterizar la movilización social en América Latina como un escenario de tensión permanente entre la revolución y la reforma, considerando la revolución cubana y la influencia de Estados Unidos en América Latina. Desarrollan la habilidad de comprensión lectora utilizando el recurso multimodal de infografía, que es lo que vamos a ver en este PPT. Entonces comenzamos con la revolución cubana. ¿Alguno de ustedes tiene alguna noción de lo que es la revolución cubana? Muchachos, ¿nadie? ¿Conocen al Che Guevara? Sí, Ahora sí. Sí, a ver quién era el Che Guevara. ¿O lo conocen en las puras poleras que andan por ahí la gente con el estampado del Che Guevara? Era cubano. No, el Che Guevara era argentino, ¿En serio? Bueno. pero participó en la Revolución Cubana. En ese sentido está bien, ya, pero de nacionalidad era argentino. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿Alguien conoce a Fidel Castro? ¿O a su hermano Raúl, que está ahora al poder? Profe, Dígame. pero así como, cachando, es como la revolución de Latinoamérica hacia América. Es que esta revolución cubana fue como el primer asomo de comunismo en América Latina. Es el primer país que se revoluciona contra Estados Unidos. Históricamente a nosotros nos han dicho que somos el patio trasero de Estados Unidos, que Estados Unidos como que todos sus recursos los saca de Latinoamérica, que ellos hacen lo que quieren acá en Latinoamérica. Entonces, esta revolución cubana vino a dar una respuesta a esa intervención norteamericana
en suelos cubanos. Como dice ahí en el PPT, o como sale, dice, en aquel tiempo existía un gobierno, una dictadura, comandada por Fulgencio Batista, antes de 1959. Después vamos a ver que va desde el 33 al 59. Esta dictadura, que tenía apoyo de Estados Unidos, tenía negocios con Estados Unidos, controlaba gran parte de la economía en la isla cubana. Ya poseían las tierras, la industria del azúcar, el tabaco, el textil, que es un poco lo que hasta el día de hoy Cuba maneja. Todo lo que es el ron, que es la industria del azúcar, el ron sale de la caña de azúcar, ¿cierto? El tabaco con los puros, el textil, y hoy en día, bueno, y en aquella época igual, se le sumaba el turismo, ¿ya? Y eso causó una movilización popular por la independencia de Cuba, o sea, sacar a estos gringos que tenían, o a este dictador que tenía negocios con los gringos, con los estadounidenses, para ellos hacerse cargo de sus tierras. En aquella época, el, el gran fuerte que había en Cuba, sobre todo controlado por los norteamericanos, eran los casinos de juegos. La mafia estadounidense, las distintas mafias, las que existían en Chicago, las que existían en New York, ya esto que nosotros vemos en las películas caracterizados, los que vemos en los documentales del History, dichas mafias llevaban sus casinos a Cuba, a La Habana, y ahí se hacían millonarios. Por eso que los estadounidenses controlaban gran parte de la economía en Cuba. Ya los antecedentes de esta revolución cubana, ¿cierto? Nos dice que era una dictadura de Fulgencio Batista que se da entre 1933 y 1959. Este régimen era corrupto, ya hacía negocios por debajo con los estadounidenses, suspendía las libertades públicas de la gente en Cuba. Bueno, eso después con la llegada de Fidel no cambió mucho. Los cubanos no son libres en su totalidad. Existía una tortura y asesinato a los guerrilleros. Obviamente eran perseguidos porque estaban en contra del régimen. Y eso generó que la población cubana en general apoyara a estas guerrillas que iban a hacerle frente a la revolución cubana, o sea, a la dictadura de Fulgencio Batista, perdón. ¿Ya? Entonces, el 1 de enero de 1959 es derrocado Fulgencio Batista y Fidel Castro llega al poder. Esta guerrilla que genera esta revolución cubana estaba liderada por Fidel Castro y por el Che Guevara. ¿Ya? El Che Guevara, una vez que Castro asume el poder, no está de acuerdo con la forma en que Castro iba o estaba llevando a cabo el gobierno, este nuevo gobierno cubano. Por lo tanto, el Che Guevara después se aleja de Fidel y se va de Cuba. Fidel Castro, o sea, el Che Guevara muere años después en Bolivia, en otros intentos de revolución. Pero en general Fidel Castro, desde el 59 hasta su muerte, fue el dictador cubano que estuvo, 60, 2000, habrá estado más de 40, mucho más de 40 años en el poder, ¿ya? Entonces, existió un posicionamiento de Estados Unidos sobre Cuba, ¿ya? Fidel Castro, ¿qué es lo que hace? Pesca las fábricas que eran norteamericanas, que se encontraban en Cuba, y las nacionaliza y pasan a ser manos del gobierno cubano. Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba ante esta nacionalización forzosa de las empresas. ¿Ya? La respuesta de Estados Unidos, por parte del presidente John Kennedy, fue invadir, eh, la bahía de Cochinos, que era una bahía importante dentro de Cuba, con la intención de derrocar al régimen. No lo logró, por lo tanto Fidel Castro quedó en el poder, posicionado ya, si expulsó a los estadounidenses de forma ya casi definitiva, entonces aseguró su poder dentro de la isla. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Genera un proyecto, perdón, antes, ¿qué es lo que hace Fidel? Fidel se declara marxista o comunista
y se adhiere al bloque soviético de esta guerra fría que estaba llevándose a cabo en el mundo. Por su parte, Estados Unidos toma medidas de bloqueo económico hacia Cuba. Este bloqueo económico duró hasta hace unos pocos años atrás, un par de años, ¿ya? Pero en general, con Obama es quien viene a sacar un poco este bloqueo hacia Cuba, pero Cuba era como una cápsula de tiempo. Ustedes, yo nunca he ido, pero las personas comentan que si usted iba a Cuba, el auto más nuevo que había era un auto del año 60, porque como Estados Unidos bloqueó el acceso de tecnología y de insumos o de productos en general, Cuba se transformó en una especie de cápsula de tiempo que se iba Profe, manteniendo por los mismos. Dígame, señor Hernández. incluso en una película de Estados Unidos, La Rápido y Furioso, ¿Ya? en una parte están en Cuba y echan una carrera. Y hay puro autos así, po, Sí, porque eh, no, Cuba no y se tiene autos emocionan. modernos. Se emocionan caleta cuando ven un Impala. Sí, porque, Y bueno, como hasta el año 59 Estados Unidos manejaba lo que era Cuba, llegaban los mejores autos estadounidenses a Cuba. Ya el Chevrolet Impala, el Opala, los Ford, todo eso llegaban. Pero con el bloqueo económico dejaron de entrar estos automóviles. Entonces, ¿a qué se dedicó Cuba? Era mantener estos autos ya viejos, con repuestos y con esas cosas, mantenerlos bonitos, pero no llegaba mayor tecnología. Ya entonces este bloqueo duró hasta hace muy poco. Es un bloqueo en general, y es que lo que hacía Cuba en respuesta tampoco dejaba salir a su gente. Ya también tenía como un bloqueo interno, tampoco dejaba que entraran o salieran cosas. Entonces Estados Unidos ya tiene un nicho comunista en América Latina, entonces ¿qué es lo que hace? Despliega un proyecto denominado la Alianza para el Progreso para evitar que este comunismo se propague por el resto de América. Entonces tenemos acá una línea de tiempo, ¿cierto?, de la Alianza por el Progreso, que fue creada por John Kennedy, el presidente que fue asesinado en Estados Unidos, ¿cierto? 2 años después de que crea esta Alianza por el Progreso. Es uno de los presidentes más queridos, pero así como era querido por la gente, era odiado por las personas del poder porque no hacía las cosas que ellos querían. Entonces, se dicen estas teorías conspirativas que son los mismos poderosos de Estados Unidos quienes lo mandan a matar. ¿Ya? ¿En qué consistía esta Alianza para el Progreso? Era un programa de ayuda económica y social para América Latina. ¿Ya? ¿Y qué buscaba? Frenar el comunismo. Se lo explico en palabras simples. Yo tengo un cuarto donde hay muchas personas, o sea, todas las personas están sanas, ¿cierto? Llevándolo para que a tiempos actuales con esto de la pandemia. Tengo la totalidad de las personas están sanas y de repente a esta sala llega una persona que está con coronavirus, poniendo en caso que ya exista la vacuna. Llega esta persona con el coronavirus, ¿cierto? Entonces, a los líderes de la sala les da miedo que esta persona contagie al resto de los compañeros. Entonces, es un poco eso lo que sucedía en Cuba. Estados Unidos era como el que mandaba la región de América, de Latinoamérica, y con la llegada de este enfermo, entre comillas, con coronavirus, que era Cuba, tenían el miedo que se propagara por el resto de América Latina las ideas comunistas. Entonces, ¿qué hicimos? Lo alejamos, ¿cierto? Lo bloqueamos, lo dejamos a un lado y al resto de las personas las vacunamos. ¿Cómo se llamaba esta vacuna? La Alianza por el Progreso. ¿Qué es lo que hacía esta Alianza por el Progreso? Así como las vacunas nos entregan a nosotros los anticuerpos para luchar contra esta enfermedad, la Alianza por el Progreso nos entregaba dinero para que nosotros no tuviéramos la necesidad de cambiarnos a un sistema comunista. Y por otra parte, como yo te estoy diciendo, ya, yo te paso plata, también te digo, si yo te doy plata, tú me tienes que ser fiel a mí. O sea, si yo te paso plata, tú tienes que hacer lo que yo digo. ¿Ya? Esa era la lógica de la Alianza por el Progreso. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Profe. Dígame. O sea,
A ver, si yo, por ejemplo, a ver, un ejemplo, por ejemplo, si yo a un amigo, ya toma, te doy plata, pero si me hacía esto, o sea, que si tú lo mandas a esa persona a ir a un país, tenía que ir a ese país sí o sí, Sí, algo po. así se refiere. Es como, yo te paso plata, po. Es como cuando su mamá le dice, ya, ¿querís plata? Ya, pero hazme el aseo de la casa. Si no, no te doy Ah, plata. es como un, a ver, ¿cómo decirlo? Mm, es Eh, como que quiere darle plata, pero te doy plata, pero a la vez no. o Si me sea, hiciste, no te doy. no, pues te doy plata, po. Yo te doy plata, pero para darte la plata tú tienes que hacer algo. En este Ah, caso era Como un como, trabajo, ¿no? es como que Estados Unidos al final estaba comprando al resto de los países. ya. Ya, pues yo quiero fidelidad, toma, ahí tenéis plata, pero tenéis que serme fiel, po, porque si no yo te quito la plata y te bloqueo como a Cuba. Y el bloqueo, si usted no tiene los recursos necesarios, es bastante complejo. Imagínense, Estados Unidos nos bloquea a nosotros y no tenemos a quién venderle el cobre. Nosotros nos morimos de hambre. ¿Ya? Entonces, eso hizo Estados Unidos. Empezó a pasar plata, ¿ya? Para que nosotros, o los países, nosotros me refiero a los países de Latinoamérica, le fuéramos fiel a ellos. ¿Ya? Y por otro lado, encapsuló este gobierno comunista en una isla, el cual sin ningún temor a que se propagara. ¿Ya? Hasta cuándo se asustaron ya completamente, eso lo vamos a ver más adelante, después se lo explico. Entonces tenemos la crisis de los misiles, que es punto más el punto más peligroso donde se corrió el riesgo de esta tercera guerra mundial durante la Guerra Fría. Aquí tenemos como la línea de tiempo de esta crisis de los misiles que comienza en el 57 con Estados Unidos instalando misiles en Turquía. Estos misiles no se supo hasta años después que estaban en Turquía. No es que los gringos andaban, ya voy a colocar y que todos sepan que yo tengo misiles. No. Pero ¿qué pasó? En el 62, Nikita Khrushchev, el secretario general del Partido Comunista y líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, decide instalar misiles en Cuba apuntando directamente a Estados Unidos. Cuba queda al lado de Estados Unidos. No sé si ustedes eh, saben que las personas que se arrancaban de Cuba para buscar un futuro mejor se iban en balsa, en unas balsas de madera bastante rústicas, desde Cuba hasta Estados Unidos. Por lo tanto, la distancia no es tan grande. ¿Ya? Entonces, se difunden fotografías de la base de misiles en Cuba. Esto obviamente alertó a Estados Unidos y puso en funcionamiento los misiles que tenían en Turquía como una amenaza hacia la República, o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, diciéndole, me tiran los misiles, yo también te tiro misiles, pues si yo ya los tengo puestos. Este fue el punto más álgido de la guerra. ¿Por qué? Porque el botón del lanzamiento de los misiles cubanos estaba en manos de Fidel Castro, no estaba en manos de Nikita Khrushchev. Y eso generó un miedo aún más grande, porque todos saben, o en la época todos sabían que Fidel Castro le tenía fobia a los estadounidenses, o sea, no los quería ver ni en pintura. Entonces, llegó un momento en que los dos líderes, Nikita Khrushchev y John Kennedy, tuvieron que hablar por teléfono de forma privada y llegar al punto de decir, ya, desarmemos y no invadamos y quedémonos tranquilos. Porque si pasa una guerra nuclear, eh, no solo nosotros, sino que el mundo entero va a quedar devastado y pararnos de eso no va a poder ser posible porque por mucha plata que tenga Estados Unidos, si lo bombardeaban con misiles nucleares, no se iban a poder parar, ¿ya? Y los demás países no le iban o no tenían grandes cantidades de dinero como para poder hacerlo. Entonces, sigamos. En síntesis, tenemos que la Revolución Cubana fue el primer atisbo de revolución en América Latina.
ya es la primera llegada del comunismo al patio trasero de Estados Unidos, que son desde México hasta Chile y Argentina. A eso se le llama el patio trasero, donde Estados Unidos saca recursos y donde obtiene fidelidad de los países. Estados Unidos, al ver la llegada de esta revolución marxista, como fue declarada por Fidel, interviene y contiene. ¿Cómo interviene? Crea la Alianza por el Progreso, que se la entrega al resto de los países y contiene o encapsula a Cuba en una isla sin, no dejando que las ideas de esta revolución se expandieran por el resto de América Latina. La Alianza por el Progreso, ya lo vimos, era una ayuda económica y una ayuda social que permitía a los países, les obligaba fidelidad a Estados Unidos, y la otra que al tener dinero no buscaban un nuevo sistema económico. Dentro de esta Alianza por el Progreso, cuando ya las ideas del comunismo llegaron a América Latina, se creó una doctrina de seguridad nacional. ¿Qué buscaba esta doctrina de seguridad nacional? Impedir el comunismo en los países latinoamericanos. ¿En base a qué? En base a la violencia, en base a la tortura y a la persecución de las personas que eran simpatizantes con las ideas de izquierda. Y acá, muchachos, tenemos la infografía, que es con la cual ustedes tienen que hacer su guía. ¿Ya? En esta infografía vemos claramente el intervencionismo de Estados Unidos en Latinoamérica, sus principales intervenciones desde 1950. Tenemos, cada punto tiene la bandera del país que fue intervenido por Estados Unidos. Abajo aparece la fecha en que Estados Unidos interviene y entre paréntesis el presidente al mando de Estados Unidos que mandó a intervenir. Profe, Dígame. este mapa el mismo que salía en la otra guía, ¿no es cierto? En la guía que tienen que entregar, sí, es este. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, muchachos, si nos vamos desde el 50 en adelante, tenemos que, por ejemplo, Puerto Rico fue intervenido por Estados Unidos en 1950 por el presidente Harry Truman. ¿Ya? Ellos se dedicaron a controlar la insurrección nacionalista, ¿ya? O sea que Puerto Rico querían nacionalizar los productos y como Estados Unidos no le convenía, intervino militarmente en ese sector. Ya, si nos vamos y vemos claramente, después tenemos a Guatemala en el 54 con el presidente Eisenhower, genera un golpe de Estado orquestado por la CIA en contra del presidente Jacob Arbenz, elegido democráticamente. ¿Qué pasa? Estados Unidos, donde veía un poco de comunismo, muchas veces se confunde el comunismo con nacionalismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el comunismo generalmente quiere nacionalizar todas las fábricas, todas las empresas que funcionan en el país. Entonces, esto no le conviene a los estadounidenses que son dueños de gran parte de las empresas y sobre todo de las empresas que manejan los recursos del país. Entonces, cuando estos países quieren nacionalizar dichas empresas, Estados Unidos interviene. ¿Qué más tenemos? Después, si no me equivoco, nos vamos a Cuba en 1961 con esta revolución cubana, como ya les dije, y este intento de invasión a la Bahía de Cochinos para derrocar al régimen castrista, que no se pudo hacer, por lo tanto se generó un embargo, un bloqueo comercial, económico y financiero. Después, Panamá, ya con el presidente Johnson en primer lugar y después con George Bush padre, donde Estados Unidos interviene las protestas contra el canal de Panamá y por el intento de nacionalizar dicho canal. Pues tenemos en el 64 en Brasil, hay un golpe de Estado militar contra el presidente Goulart en apoyo a Estados Unidos, ¿ya? Y bueno, Bolivia en el 67, y nos vamos a nuestro querido Chile, que está ahí abajo, ¿cierto? Que dice 1973, a cargo del presidente Richard Nixon, se genera un golpe de Estado del general Pinochet con apoyo de la CIA y el gobierno de Estados Unidos, derrocó a
el presidente Salvador Allende y desembocó en una dictadura militar. Yo les decía antes que Estados Unidos se vino a asustar ya y a intervenir de forma más potente en América Latina, ¿cierto? Porque llegó Cuba, pero a Cuba lo encapsuló y se quedó tranquilo, entre comillas tranquilo. Pero ¿cuál fue el verdadero miedo de Estados Unidos cuando Chile democráticamente elige un gobierno comunista? Y Aparte tenía para expandirlo para todos lados. Cuba ¿Cómo? no, Tenía Cuba no para intentó hacer algo cuando Estados Unidos lo encapsula, ellos no intentaron hacer nada como, no sé, guerra o algo así. No No, sé, no. porque Cuba no tenía la tecnología militar para enfrentarse directamente a Estados Unidos. ¿Qué Ah, podía ya. hacer Cuba? Era evitar que Estados Unidos entrara y mantener relaciones con países que se adhirieran a la idea cubana, como fue Chile. El presidente Castro vino de una visita en el año 71 a Chile, 70-71 vino a Chile, venía por un par de semanas y se quedó 3 meses en Chile. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Chile era un país comunista. Entonces, adhería a las ideas de Fidel Castro. ¿Ya? Pero ¿cuál era la diferencia? Cuba es una isla que está aislada, valga la redundancia, del continente. ¿Ya? No, a ver, ellos tienen que navegar para llegar a un país, y en ese sentido Estados Unidos los podía controlar. Pero nosotros, como el primer gobierno elegido democráticamente, primer gobierno socialista o comunista, podíamos llevar las ideas del comunismo a toda América Latina con mucha mayor facilidad. Entonces, a Cuba, perdón, lo encapsularon y lo dejaron seguir siendo comunista porque no daba para más, ¿ya? Pero a Chile no. En Chile tuvieron que intervenir. Primero se intervino haciendo bloqueos económicos, ¿ya? En Chile en aquella época, bueno, que lo vamos a ver porque es la guía que viene, ¿ya? En Chile no habían productos, no había para comprar harina, no había para comprar pan, no había para comprar, no sé, arroz, ya se generó una desaparición de los productos de primera necesidad, ¿ya? Entonces, posteriormente, el régimen siguió funcionando, pero ya estaba orquestado por personas de poder en Chile, como era el presidente del Mercurio, ya el dueño del Mercurio, el señor Edward, fue a hablar directamente con Richard Nixon y con su secretario general, que era Henry Kissinger, para idear este golpe de Estado. Entonces, este golpe de Estado fue una respuesta clara a esta guerra fría en donde Estados Unidos se enfrentaba directamente contra este comunismo que llegaba a América Latina. Entonces, esta guía, ¿qué nos sirve? Que esta Alianza por el Progreso y la Escuela de las Américas que aparece acá, que es donde iban a entrenar los militares, iban a aprender a torturar, iban a aprender a ¿cómo se llama?, a atacar, iban a aprender a controlar estas guerrillas comunistas, ¿ya? Estados Unidos fue necesario hacer un golpe y sacar el comunismo, erradicarlo, porque aquí en Chile no lo podía encapsular como en Cuba, ¿ya? Profe, Entonces, dígame. ¿y esa operación Cóndor? Esa operación Cóndor se generó en todos esos países, todas esas banderas que usted ve, de forma simultánea, persiguiendo a cualquier simpatizante con las ideas de izquierda o con las ideas comunistas. Desapareció gente, eh, andaban en helicópteros De buscando ahí gente. viene la desaparición de los... Sí, De, ahí es una de las operaciones que más desaparecidos trajo en la región. Así que la idea es que le pongan atención a esto, que no es muy difícil de entender, para que hagan su guía. Muchachos, me quedan 8 minutos, así que les voy a pasar la lista antes que se vayan o se corte esta cuestión, porque estamos igual que la semana pasada, todavía no podemos solucionar el tema de las
de las cuentas Zoom. Ya, Alegría está presente. Presente, profesor. Álvarez, Presente. Aracena, Arancibia. ¿Está presente Arancibia? Sí. Basualto, Bugueño, Cabezas, Presente. Campillay, Presente. Caroca, Presente. Cataldo, Presente. Contreras, De la Paz, Presente. Espinosa, Calves, González, Guerra, Presente. Gutiérrez, Presente. Hernández, estaba ahí. Presente. Leiva, Presente. León. A León me habló por chat, así que está. Maquiavelo, Presente. Manzano, Marambio, Presente. Martínez, también lo vi. Presente. Mora, Presente. Orrego, Pérez, también lo vi. Rivera, Profe, se me fue, presente. ¿quién dijo eso? Yo, el Jorge Pérez. Ah, no, sí lo había visto. Rivera no está. Saavedra, Presente. Segura, Tapia, Presente. Torre, también lo vi. Torreblanca, o Torre. Vera, Presente. Vilches Presente. y Zamora. Ya. Ya, muchachos. Entonces, ¿alguna duda o consulta? No, profesor. Ya, muchachos, pónganse al día con la guía, pues recuerden que ustedes Profe, tienen. Dígame. sobre la guía anterior es que no sé cómo hacer el afiche y tengo la guía ya realizada, la hice el mismo día que la mandó, pero el afiche, Pero Oxiel, el fiche, si quieres, puedes colocar una foto y poner la leyenda en un Word, si no sabes ocupar Canvas. ¿Ya sabes cómo hacer un afiche? ¿cómo? Disculpe, es que se me cayó justo, profe. Es que puedes hacer un afiche en un Word, poniendo una foto y colocándole las leyendas. Si no, lo que puedes hacer es pedirle ayuda al profesor. Se me olvidó De tecnología. el de tecnología, el Jairo, Jairo el Vargas. profesor Jairo, ¿ya? Y él está dispuesto a ayudar con Canvas, pero si no, en Word puedes generar este tipo de afiche. Ya busca ahí cómo hacerlo y lo puedes realizar en Word, ¿ya? Pero trata de enviarlo. Por último, envíalo el resto de la guía que tienes hecha por mientras. Bueno, profe. Ya. El resto, muchachos, pónganse al día. Recuerden que ya les falta poco para elegir especialidad y si no tienen todo el día, van a ir cada vez más atrás en la lista de espera. Así que eso. Un gusto haberlos visto. Pórtense bien. Nos estaremos viendo de esta semana que viene a la otra. Y cualquier duda o consulta, ya saben, a mi correo. ¿Ya? Profe. Ya, muchachos, les dejo la mañana libre. Chao, profe. Chao, Chao. Chao, profe. chao. Chao, Chao, profe. Chao. cuídense. Chao, profe. Poroto. Se fue León.